¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo García y estoy con Julio López, al cual presentamos al ratito, porque esto es Marquesina 22, el espacio del Canal 22 para comentar los estrenos de cada semana, los grandes estrenos de temporada, pero también las recomendaciones sobre las películas que de repente, si no se les llama la atención, luego se pierden y ustedes son los que luego nos reclaman a nosotros. Pero este es un fin de semana realmente espectacular. Y para eso necesito, obviamente, la ayuda y las luces de mi querido Julio López. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Pues aquí contento de estar de regreso a la Ciudad de México. Hace no mucho estuve en el Festival de Cine de Guanajuato, pero aquí estamos listos para hacer la marquesina. Pues una marquesina que está marcada, pues, en fin, por el que para mí en lo personal era el segundo gran estreno del verano, después de Spider-Man, que es el que cierra la trilogía de Batman. O sea, la trilogía de Christopher Nolan, ¿no? Es decir, Batman, el Caballero de la Noche, asciende y es una película espectacular, impresionante, enorme. Yo creo que había quedado la película anterior en un techo muy alto, o sea, en un techo tan alto con el Guasón de Heath Ledger, ¿no? Con esta idea de pesadilla absoluta y esta confrontación entre el orden y el caos. En realidad no era una película sobre la justicia ni sobre la ley, sino sobre el orden que representa básicamente Batman contra el caos que encarnaba el Guasón, pero nos dejaba realmente en un punto muy elevado. Es decir, morían muchos héroes en la película, no salían del todo bien librados todos, y entonces decíamos, bueno, ¿y con qué se va a seguir, no? O sea, ¿qué sigue ahora? Y pues nos descubre a Bane, ¿no? Sí, era muy complicado, sobre todo porque muchos además decían que la película se la había llevado el Guasón, ¿no? Así es. Entonces crear un personaje, un villano, un supervillano que lo superara o por lo menos estuviera cerca, a la altura, iba a ser muy complicado y pues Nolan lo logra bastante bien. Y sobre todo Bane tiene una desventaja, que su personaje, como hace rato lo comentábamos, es inexpresivo porque tiene esta máscara. Sí, ¿no? una máscara, entonces, sí. Todavía era más complicado darle como ese toque de terror o de maldad profunda que sí tenía Heath Ledger. Sí, porque aquí el gran desafío que tiene Bane, o el actor que tiene que interpretar a Bane, es justamente el de ser un cuerpo, ser una presencia y actos. Es decir, lo que tiene que impresionarnos es la consecuencia real de sus actos, que son bárbaros, brutales, es la maldad pura. Y al mismo tiempo, lo que me parece más complicado de la película es que también discute mucho el personaje del superhéroe, en la figura de Alfred. O sea, Alfred aquí toma una presencia muy importante como el agente crítico de Batman, en el momento en que casi se erige en su padre, ¿no? En esta especie de tutor adolorido que dice, es que no puede seguir siendo Batman, si sigue siendo Batman he fracasado yo en mi misión de criarte, ¿no? Y que incluso lo abandone, o sea que realmente Batman, o bueno, Bruce Wayne, quede sin padre, quede solo en el peor momento, porque el hombre está con un bastón, está totalmente malherido, ¿no? Han pasado 8 años y se niega a salir, ¿no? Y un poco es así como dejar a tu personaje, a tu superhéroe, hasta abajo, en el suelo, y a partir de ahí volverlo a levantar. Ese es un nivel. Otro nivel es el personaje mismo de Bane y la escena que a mí me parece definitiva en la película de la prisión en el fin del mundo, a donde van los últimos maleantes de la humanidad, y de donde salió Bane y de donde sale toda la maldad que va a aterrar a Ciudad Gótica. Gustavo, esta película pues está algo larga, comúnmente 2 horas 40. 2 horas 40, 2.300 copias se va a estrenar, o sea, es una barbaridad, ¿no? Bueno, yo no tengo registro de que se haya estrenado una película en México con tantas copias como ahora. Ahora, lo que pasa también es, por un lado, que es muy larga, entonces son menos funciones. Entonces, mientras más copias, pues más o menos garantizas los ingresos en taquilla. Pero por otro lado, por desgracia, pues viene con la leyenda negra, ¿no? De lo de la balacera en Estados Unidos, ¿no? Más allá de eso, no tiene, creo, mucho caso abundar en ese acto de estupidez gigantesca. Salvo que decir que ese acto también detonó que los actores que venían a México, pues ya no se presentaron. Ya no vinieran, pero fíjate que ha hecho que Warner
y los actores hagan cosas muy buenas. Por ejemplo, Christian Bale yendo a visitar a los heridos, o Warner incluso posponiendo el estreno de su siguiente película de acción para otras fechas, para enero, ¿no? O sea, se han movido. Pero rematemos con que para mí, en lo personal, es una película que desborda el verano. Yo ubicaría también el origen en medio de estas tres películas. Yo lo haría una tetralogía de Nolan, para ver en Nolan a un cineasta mucho más complejo de lo que hubiéramos pensado, y que además yo creo que es gran cine. O sea, es gran cine por donde tú lo veas. Yo nada más para rematar, yo a ninguno de los actores que participó en esta y en las otras anteriores lo veo fuera de esta... Débil, no. Flojo. Son grandes actuaciones las de Yo todos te estos apuntaría personajes. nada más que Gatúbel es el primer personaje femenino importante de la trilogía. Las otras dos mujeres, la que hacía Katy Holmes y la que hacía Gyllenhaal, no eran tan fuertes, ¿no? O sea, pero aquí estamos hablando de Gatúbela, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo, en unas cuantas salitas, se les ocurre soltar pues una película que ya se había estrenado en la muestra y que lleva un año haciendo cola, que es Melancolía, la más reciente película de Lars von Trier. Que además se estrenó en 2011 en el Festival Internacional de Cine de Así Cannes, es. causó toda una controversia porque ahí el director se decía que entendía a Hitler, lo terminaron, idiota, lo terminaron Sí, Kristen Dunst declarando decía, cállate, Dios mío. Sí. persona non grata, y lo sacaron, lo corrieron del festival. Pero aún así se llevó su premio la película, ¿no? A mejor actriz. Exacto, mejor actriz a Kristen Dunst. Es una película provocadora, como suele ocurrir con Lars von Trier. En principio es un melodrama. O sea, es un melodrama, dos hermanas, una de ellas se va a casar, ¿no? Entonces tienes una familia de clase, de muy acomodada y todo, ¿no? Y lo que pasa es interesante, excepto que el mundo se va a acabar. O sea, viene un planeta llamado Melancolía que va a chocar contra la Tierra. Todos saben que se va a acabar el mundo, sin embargo, eso no altera el comportamiento de los personajes. Lo que es una reflexión interesante sobre, si tú sabes que se va a acabar el mundo, ¿tú cambiarías tu comportamiento? ¿O dirías, pues se va a acabar el mundo, pero pues yo voy a seguir mi naturaleza? Es un planteamiento interesante. Hace rato hablabas de surrealismo en el noticiero, y por ahí también van mucho a veces las películas de Lars. ¿Te recordarás Dogville con estas escenografías, ¿no? Que solo estaban pintadas? Había solo un letrero pintado en el piso que decía perro, y tú escuchabas ladrar al perro, pero no sucedía nada. Y obligaba al espectador a participar en la película. Que también era una versión muy larga, ¿no? Aquí llegó la versión recortada. Sí. Pero Lars siempre tiene sus seguidores aquí en México también, como no, desde Bailando en la Oscuridad, Dancing in the Dark. Así es. Mucha gente en México sigue su cine. Y bueno, esta es una película de un registro distinto, es muy hermosa visualmente, ¿no? A mí me gustó mucho, es una película que hay que ver, no sabemos con cuántas copias sale, pero van a ser muy pocas confrontadas con Batman. Y resulta que también se estrena, con menos copias todavía, una muy interesante película chilena, una película llamada El Mocito. Es un gran documental de Marcela Said, se mostró en el Foro de la Cineteca hace poco, y es una historia tremenda. Imagínate que es la entrevista al Mocito, que durante los años de la dictadura de Pinochet le bajaba el café a los torturadores. O sea, el tipo que bajaba a la sala de tortura a llevarle que si el refresco, que si el café, que si tal, a los torturadores. Entonces es un hombre invisible para el poder, porque era el Mocito, y que sin embargo veía lo que hacían estos tipos, pero él no tenía ninguna vela en el entierro. Entonces, 30 años después, el hombre quiere limpiar su vida y empieza a contar esta cosa absolutamente tremenda. Hay que darse la vuelta para ver El Mocito, es impactante. Pues la recomendación sería entonces ir a ver primero estas dos películas, Melancolía y El Mocito, porque Batman va a estar, no sé, un mes, sí, 2 meses, inevitablemente. De hecho, no hay boletos ya en muchas salas, ya no hay boletos. Muchos complejos. Tenemos regalo para irnos, tenemos 4 DVDs de Cronos con... tenemos dos versiones especiales y 2 versiones en DVD. Se cumplen 20 años de Cronos, la ópera prima de Guillermo del Toro. Nada menos. Y trae una bola de especiales, una entrevista al propio Guillermo. Está muy bien. Esto va a ser para las primeras 4 personas que hablen a
@noticias22, #Marquesina22 y nos den 3 películas de Guillermo del Toro, ¿no? Sí, así se van a ir primero Queremos que se vayan. Las dos ediciones especiales, como vayan llegando, así se van a ir. Ahora sí, para que se la lleve, 3 películas de Guillermo del Toro. Una gran película. Realmente, ahí era donde prometía cosas que terminó cumpliendo. Y bueno, eso es lo que tenemos, mi querido Julio. La próxima semana le seguimos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.